Apenas hace 9 días ocurrió un incendio en una plataforma de Pemex en las costas del estado de Campeche, en el Golfo de México, en el que desafortunadamente hubo muertos y heridos, y este accidente afectará la actividad en 125 pozos y será imposible producir alrededor de 421,000 barriles diarios, y esto le significará a Petróleos Mexicanos dejar de generar alrededor de 25 millones de dólares por día. No se sabe cuánto tiempo tardará en restablecerse la producción completa y desde luego, bueno, pues para hacer un análisis del entorno y perspectivas del desempeño de la llamada empresa productiva del Estado, es que le agradezco mucho al doctor Mario Alberto Di Constanzo Armenta, consultor en Economía y Finanzas, que converse con nosotros esta tarde. Muy buenas tardes, Mario. Al contrario, Raimundo, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Mario. Bueno, pues mira, primero para poder poner en contexto a toda nuestra audiencia, tu diagnóstico siempre puntual es qué sí le ha ocurrido para bien a Pemex y qué no le ha ocurrido para bien después de la llamada reforma energética. Mira, desde luego que lo que sí le ha ocurrido bien, digamos así, es pues la posibilidad de llevar a cabo proyectos conjuntamente con privados. Hay que recordar que la reforma energética de 2014 le permitió asociaciones a Pemex pues para perforación, para exploración con pues privados, y desde luego esto lo ayudó pues a mejorar sus finanzas. Hay que recordar que Pemex es una empresa muy endeudada y pues hay veces, muchas veces los recursos presupuestarios no alcanzaban pues para financiar sus inversiones y su expansión. Entonces, creo que la reforma del 2014 pues ayudó a este concepto, ayudó también, por ejemplo, una cierta reducción en su carga fiscal. No podemos comparar la carga fiscal actual de Pemex con la que se tenía hace 10 años, si bien es cierto que muchos todavía piensan que es alta. Lo que sí es cierto es que ha habido una disminución importante en su carga fiscal, ¿no? ¿Cuál es la problemática que enfrenta en estos momentos? Pues yo te diría que no ha podido restablecer su producción, o su producción ha ido a la baja, no se ha podido estabilizar. Estamos produciendo, el último dato de Pemex es 1.6 millones de barriles diarios, que ese es uno de los grandes problemas de Pemex, y otro pues es la elevada deuda que presenta, 2.3 billones de pesos. Para que nos demos una idea de lo que esto representa, es aproximadamente el 20% de la deuda total del país. Válgame Dios. Mario, entonces, en lo que nos presentaron hace 2 años, de ese plan de negocios hacia el año 2024, tendrá que revisarse ante las circunstancias justamente de lo que ocurrió en la pandemia el año pasado y lo que ha venido ocurriendo también con el volumen exportado que va a la baja. Mira, desde luego que sí, el volumen exportado, el último dato, es ligeramente superior a como se había pronosticado en el presupuesto. Se había pronosticado menos de 1 millón de barriles diarios, se está exportando 1.1 según las estadísticas de Pemex. Esto ha favorecido pues por la favorable evolución de los precios del petróleo en este año, que han alcanzado niveles, pues yo te diría, no vistos en los últimos años. Anda por ahí de los 60 a 62 dólares el barril de petróleo, y esto pues ha ayudado a sanear las finanzas. De hecho, pues lo estamos viendo a nivel de finanzas públicas. Los ingresos petroleros o los ingresos derivados de la actividad petrolera están muy por arriba de lo planeado, lo que ha sido pues oxígeno puro para las finanzas. Ahora, el problema es cuánto tiempo se pueden conservar estos precios del petróleo. Me parece que habrá que revisar en su momento el plan de negocios de hace 2 años, sobre todo por este tema de la producción y por las cantidades importantes que las finanzas públicas le han inyectado a Pemex. No en broma, aunque suene a broma, hace 10, 15 años se decía que las finanzas públicas, que el gobierno le quitaba el dinero a Pemex, lo cual, pues debido a la elevada carga fiscal, era cierto, pero ahora se cambiaron los papeles.
tal parece que Pemex está absorbiendo recursos de las finanzas públicas, ¿no? Y aún así no se puede estabilizar esta producción. Sí. Mario, en la víspera de que el próximo 8 de septiembre es el día límite para que la Secretaría de Hacienda presente el llamado paquete económico hacia el 2022, y obviamente con la expectativa de que los precios del barril de petróleo se conviertan también ahí en un ancla presupuestal, ¿cómo ves tú venir el escenario de los ingresos petroleros, pero también a la vez, tú lo mencionaste hace un momento, es decir, cómo se han canalizado estos 3 últimos años dinero y más dinero a petróleos mexicanos, tanto bajando las tasas de impuestos como recursos directos? Mira, sí, desafortunadamente lo que podemos esperar y lo que se está previendo en este momento es tener un presupuesto absolutamente inercial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no va a ser muy diferente a lo que ahora estamos viendo. Es decir, estamos viendo una inversión pública deprimida. No creo que el presupuesto tenga algo diferente, sobre todo por los compromisos de gasto que se han generado y que pues yo te diría, es muy deseable que se incremente el gasto social. Esto, pues nadie tiene ninguna duda, ¿no? Ahora, Claro. ¿cómo se está incrementando este gasto social? Porque si durante los últimos 2 o 3 años el gasto social ha crecido 17%, pero el número de pobres también ha aumentado en casi 4 millones, quiere decir que estamos siendo muy ineficientes a la hora de ejercitar, a la hora de gastar en estos rubros de gasto social, y que a lo mejor pues si bien es deseable que haya más recursos para el gasto social, también es deseable que se apliquen en programas que yo te diría sean más eficaces y eficientes, porque en detrimento las funciones de desarrollo económico han mostrado una caída hasta 2021 y pues de aproximadamente 1% el gasto destinado al desarrollo económico. Entonces puede que esta combinación que escogió el gobierno de mucho gasto social y nada en desarrollo económico, pues sea lo que esté explicando en la creación de pues o el surgimiento de mayor desigualdad y mayor pobreza. ¿Qué se requeriría o qué sería lo deseable? Pues lo que han hecho otras economías del mundo, ¿no? Anunciar y soltar a través de sus presupuestos programas de infraestructura y de generación de infraestructura muy ambiciosos, como incluso lo está haciendo Estados Unidos. Desafortunadamente no esperemos eso, y ahora más que nunca las finanzas públicas pues están ligadas a la situación de Pemex. El precio del petróleo, que se estimará en los criterios de política económica, andará rondando los $60 por barril, que tampoco es una cifra que resuelve el problema de la economía. Es decir, la economía mexicana tiene que crecer, tiene que haber apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pues para que a su vez crezcan, generen empleo, y eso mismo va a generar la recaudación. Sí, sí. Finalmente, Mario, de las ocurrencias que escuchamos en las mañaneras, llama mucho la atención que Andrés Manuel López insista en que México tendrá que dejar de exportar petróleo para refinarlo todo en México y poder, con los derivados de petróleo, satisfacer al mercado doméstico. Si le quieres compartir a nuestra audiencia por qué sí o por qué no, tiene razón, don Andrés. Mira, digamos, en este momento pues no existe la capacidad instalada para la refinación de las 1.7 millones de barriles diarios de petróleo que se generan, 1.6. Y te voy a dar un ejemplo. De un barril de petróleo, tú obtienes en promedio, dependiendo del tipo de petróleo, entre 45 y 55 litros de gasolina. México consume entre gasolina y diésel diariamente 1.1 millones de barriles diarios de gasolina y de diésel. Quiere decir que si tú convirtieras toda tu producción actual de petróleo en diésel o en gasolina o en ambos, pues evidentemente no te alcanzaría ni siquiera para satisfacer al mercado mexicano. Entonces, eso pues a lo mejor puede ser un muy buen deseo, pero hoy esto, aunque tuvieses la capacidad de refinación, no es posible, no te darías abasto. Pues yo creo que la estrategia debe ser otra, espero que se den cuenta, se enmiende un poco esta estrategia y pues se tome el camino, porque la situación de Pemex pues amenaza con hundir a las finanzas públicas. Caray.
Ay, Mario, bueno, pues mira, te estaríamos molestando, si te parece, en un par de semanas para hablar acerca justamente del paquete económico 2022. Te agradezco muchísimo y que, mi querido Mario, te envío un fuerte abrazo hasta donde te Al, co- encuentres. al, al contrario, Raimundo, muchas gracias. Oye, disculpa que haya sido por teléfono, tuve un problema aquí con el internet, pero para Sí. la próxima me comprometo a tenerlo bien. Ah, bien, no te preocupes, son cosas de los duendes de la tecnología. Así es. Padre, pues hasta luego, mi querido Mario. Muy buenas tardes. Un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen, los problemas de petróleos mexicanos de carácter técnico y financiero parecen no tener fin. Antes de ir a un breve corte, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.